¿Cómo es posible que luchadores que prácticamente lo tenían todo acaben echando todo a la borda? Ni siquiera por cuestiones profesionales, problemas con empresas, problemas con luchadores, problemas con aficionados, sino por situaciones extra. ¿Quiénes son estos luchadores que echaron a perder su carrera y hoy en día podemos decir que su carrera está terminada? ¿Qué les pasó a estos luchadores y por qué llegaron a este punto? Pues a continuación hablaremos de varios casos de luchadores que probablemente arruinaron su carrera. Esto en el lado oscuro de la lucha libre. Bienvenidos, bienvenidas otra vez más a este episodio número 4 de El lado oscuro de la lucha libre mexicana. El día de hoy ya escucharon el tema, que es un tema controversial y que por eso este video va a ser un poco diferente a los últimos que hemos hecho, pero es que el tema da para hablar demasiado sobre esta situación. Y es que hay luchadores que han arruinado su carrera. Más allá de situaciones luchísticas dentro de ring, por rivalidades o problemas con empresas o con luchadores o este tipo de situaciones, por problemas un poco fuera de lo que están haciendo dentro de la lucha libre. Así que comenzaremos con el primer caso. Primero comenzaremos con Alberto el Patrón, antes conocido como Alberto del Río, también antes conocido como Dos Caras Jr., este luchador, hijo de una gran leyenda Dos Caras, sobrino de otra gran leyenda Mil Máscaras, y un luchador que prácticamente lo ha hecho todo en la lucha libre mexicana y en la lucha libre estadounidense. Este luchador comenzó su carrera con el personaje de su padre, comenzó en AAA, llegó al Consejo, fue campeón mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Después viajó a WWE, donde al principio no le daban tantas oportunidades, pero lograron dar en el clavo con un personaje como el de Alberto del Río, un personaje millonario, un personaje diferente, un personaje relacionado a las características físicas de este luchador, y pegó siendo el luchador mexicano más importante en la historia de esta empresa, el más ganador en la historia. Hay que recordar que ganó cosas como Royal Rumble, Money in the Bank, campeonato peso pesado, campeonato de la WWE y también por ahí el campeonato de Estados Unidos. Este luchador sin duda es un luchador de época, un luchador que pues digamos llegó al top, a lo máximo de esta compañía. Pero hay que recordar que este luchador a lo largo de la historia ha tenido diversas polémicas que lamentablemente pues lo han aquejado, lo han afectado. Una de las principales polémicas fue cuando en 2014 sale de WWE, aparentemente porque un miembro del staff de esta empresa pues de cierta manera hace unos comentarios racistas y este luchador lo golpea. De esta manera el luchador sale, prácticamente es despedido por parte de la WWE y esa es una de sus primeras polémicas. Posteriormente el luchador regresa a AAA, empresa donde se hace megacampeón, pero al poco tiempo deja colgado a AAA con el campeonato porque regresa a WWE. Y después de tener un tiempo considerable en WWE, comienza a tener problemas porque tiene una relación con la luchadora Paige, que en aquel entonces estaba en esa empresa, y como Alberto el Patrón no estaba siendo bien utilizado, comienza a insultar a Triple H, que era pues digamos el jefe creativo de aquel entonces, y pues de cierta manera pues Triple H pues agarró una cierta situación contra Alberto, cierto rencor que ya todos conocemos, y acabó siendo pues prácticamente otra vez despedido. Posteriormente a esto se la pasó insultando a este luchador Triple H, y pues de ahí se derivó que tuvieran una mala relación.
Posteriormente con la luchadora Paige tuvo diversas polémicas, riñas, peleas que fueron incluso públicas. De esto pues digamos se daría a conocer en aquel momento, pero posteriormente ella hablaría con el paso del tiempo después del 2020, donde Alberto fue detenido ya que a su pareja en turno, que ya no era Paige sino que era otra persona, pues lo demandó por digamos agresiones contra ella, incluso hasta la privación de la libertad de su hijo. Y lamentablemente pues este proceso hizo que Alberto saliera del mapa de la lucha libre, que tuviera problemas legales, y aunque quedó siendo absuelto debido a que esta persona quitó los cargos, Paige lamentablemente pues siguió haciendo una acusación pública de las agresiones de este luchador. Sin embargo, al parecer, aunque el patrón había tenido este tipo de situaciones y aunque el patrón pues ya tenía una carrera bastante afectada debido a esta situación, a las acusaciones, a las declaraciones de exparejas y a la mala relación que tenía con WWE, incluso hasta con empresas como TNA, porque también acabó mal con esa empresa cuando estuvo por un momento siendo el campeón, no quedó bien, los dejó también mal parados. Pues este luchador seguía teniendo trabajo en México, pero controversias como por ejemplo problemas con el promotor de Caos Lucha Libre, por ahí también tener problemas con WWE y que por eso no haya regresado a la empresa, a pesar de que había sido un luchador muy importante en la última etapa de AAA antes de que fuera comprada por esta compañía, además de tener problemas en reality shows como La Granja y también en Ring Royal contra Chuy Almada, donde prácticamente fue derrotado de manera humillante, han hecho que Alberto el Patrón pues de cierta manera tenga mucho más ojo en el huracán, pero derivado de las cosas negativas que se hablan de este luchador. Y si a esto le sumamos cosas como que votó Nación Lucha Libre en algún momento cuando este proyecto era un proyecto que él había iniciado con el Hijo de Tinieblas y él ya no quiso continuar, o que se peleó incluso con los dueños de Combate Américas, donde colaboraba en esta empresa de artes marciales mixtas, por no llegar a un acuerdo importante, pues nos estaremos dando cuenta de que Alberto el Patrón ha tenido en los últimos años conflictos prácticamente con muchas personas de diversos ámbitos. Lógicamente todo esto ha afectado en demasía su carrera, tanto que este luchador pues ahora que pasó esta situación en 2026, donde fue nuevamente detenido por agresiones a su pareja, a su esposa, pues esta situación de Alberto lo torna a algo mucho más negativo, porque lamentablemente han sido tantos los escándalos, tantas las polémicas, que Alberto el Patrón pues está en una situación donde está siendo más juzgado que nunca. Y a pesar de que el luchador había labrado un buen camino después de todas las polémicas anteriores, haciendo las cosas bien en AAA en los últimos 2 años, pues lamentablemente este tipo de situaciones polémicas que se vienen sustentando, que se vienen dando últimamente, pues han afectado su carrera. Lo cierto es que toda esta situación con Alberto el Patrón claramente lo ha afectado, pero la mayoría de decisiones que ha tenido han sido suyas, han sido decisiones directas, han sido decisiones basadas quizá hasta en el mal manejo de gestión de emociones y sobre todo pues de situaciones que ha podido controlar y que lamentablemente no lo ha hecho. Y aunque Alberto el Patrón ha salido bien librado debido a situaciones que se han resuelto con el paso del tiempo, a que las acusaciones ni siquiera tomaron una cuestión legal, no pasó por un proceso legal dentro de la cárcel ni nada por el estilo, pues lamentablemente cada cosa que se va suscitando con este luchador pone en tela de juicio su integridad, pone en tela de juicio su moralidad. Independientemente si estas situaciones son verdaderas o no, este tipo de polémicas han manchado completamente su carrera. Lamentablemente es una pena que Alberto el Patrón esté pasando por este tipo de situaciones, pero parece ser que las decisiones personales o la vida personal lo ha afectado demasiado y ha permeado la lucha libre profesional, es decir, su carrera dentro de este deporte. Otro luchador que ha tenido sin duda malas decisiones en el último tiempo, pero por circunstancias un tanto diferentes, pero que de cierta manera muchos justifican y otros no tantos, es Shocker.
Y es que el 1000% Guapo sin duda es un ícono de la lucha libre mexicana, un luchador que prácticamente ha hecho toda su carrera dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero que también estuvo en empresas como AAA, TNA, estuvo en Japón, incluso fue hasta considerado por la WWE, lo querían firmar en algún punto porque este luchador hablaba inglés, tenía carisma, tenía buen físico, pero lamentablemente muchas cosas han pasado con Shocker que no ha logrado estar en ese nivel que pudo llegar a estar, un nivel de leyenda viviente. Y es que hay que decirlo, Shocker es un luchador que tiene gran calidad dentro de ring, que tenía el cuerpo, tenía el físico, tenía el carisma, el personaje, la magia, la conexión con el público, prácticamente lo tenía todo. Y no importa si estaba en AAA, en el Consejo, en TNA, en Japón, llamaba la atención, pero lamentablemente sus situaciones personales también lo han afectado. Por ejemplo, en esta cuestión de WWE se dice que Shocker no entró a esta compañía, y hay que decirlo que esto es una teoría, que no entró a esta compañía derivado de que tuvo problemas con adicciones. Y por esta situación WWE no quiso firmarlo. Y también se sabe por el mismo Shocker que este tipo de adicciones las ha tenido a lo largo del tiempo. Cuando estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre tuvo un altercado en un hotel de la Ciudad de México donde aparentemente hizo destrozos, y pues esto, aunque no hizo que lo despidieran, pues llamó la atención porque Shocker no era conocido por tener este tipo de situaciones. Y es que Shocker, al salir del Consejo Mundial de Lucha Libre, comenzó a tener mucho más problemas de adicciones, de la bebida, del consumo de otras sustancias, detenciones en Chiapas, detenciones en Oaxaca, detenciones en la Ciudad de México, siendo fotografiado, los policías incluso encerrándolo, Shocker teniendo pues confrontaciones con gente en vía pública, con los propios policías, estando en condiciones pues prácticamente no tan buenas. Se hicieron campañas para que Shocker estuviera en grupos de rehabilitación o en centros de rehabilitación. Se involucraron luchadores, DMT, Latin Lover, su propia familia, incluso hasta Julio César Chávez. Todos trataron de ayudar a Shocker y muchos trataron de apoyarlo de cierta manera, con dinero, con funciones, vendiendo sus propios productos, apoyándolo moralmente, pero Shocker ha dicho que tiene una enfermedad con la cual él está lidiando y quiere lidiar en su propia privacidad. Lamentablemente esta enfermedad del consumo de sustancias, del alcoholismo, de, ya saben, la drogadicción, es una enfermedad, es un trastorno, es una dependencia ante este tipo de sustancias, y Shocker lo reconoce, pero quiere estar alejado, su vida privada, de este tipo de situaciones, aunque en lo profesional lo ha afectado en demasía. Ha dejado funciones colgadas, no se ha presentado en diversas ocasiones a varias funciones de lucha libre. Varios compañeros han estado molestos, otros compañeros incluso hasta lo han sacado para que llegue a hacer este tipo de actos. Shocker también ha mencionado que ha estado mal y por eso ha faltado a este tipo de funciones, y Shocker sigue activo dentro de la lucha libre, pero lamentablemente quizá no en las mejores condiciones. El caso de Shocker es completamente diferente, es por una enfermedad, la cual es plenamente evidente, reconocible, aceptada por la persona que la está teniendo, pero que claramente le está afectando a su carrera. Y claramente esto es una decisión personal, netamente yo lo puedo hablar abiertamente, yo también soy adicto, bueno, o al menos fui alcohólico y ahora ya no lo soy, pero lamentablemente Shocker está pasando por esto, y pues la persona no va a dejar de tener esta situación, esta enfermedad, si no quiere atenderse o no quiere llevar a cabo algo para tener una mejor salud física, emocional y mental. Pero así es el caso de Shocker, y pues esto ha perjudicado a su carrera profesional. Sin duda, cuando se retire Shocker va a ser recordado como un ícono de la lucha libre, pero probablemente todos se queden con este mal sabor de boca de que quizá Shocker se pudo haber retirado de una mejor manera, o pudo haber sido recordado más por lo de ring que por lo que sucede fuera de ring. Por último, pero no menos importante, y aquí es una situación completamente diferente que no tiene que ver con situaciones tan personales en el aspecto de sustancias, de adicciones, de enfermedades o incluso de problemas personales o problemas emocionales, sino tiene más que ver con una cuestión de gestión de carrera.
Y es que todos sabemos que el Hijo del Santo sin duda fue un gran luchador, un ícono, un luchador hijo de una gran leyenda como el Enmascarado de Plata, el Santo, un luchador plenamente reconocido a nivel mundial, un luchador que le dejó su legado a su hijo y que le hizo muy bien durante más de 40 años y que lamentablemente se retiró en el año 2025 en una gira que pues no fue una gira del todo buena, ya que comenzó teniendo varios problemas en las funciones con la promotora Bobo Producciones y posteriormente pues se fue incluso en otras promotoras, estuvo en The Crash, estuvo haciendo función con Todo por el Todo, en una función que pues sí, la verdad es que no fue tan llamativa como se esperaba. Se fue abucheado en su última lucha de apuestas por ganar la máscara de Misterioso Junior y en sí tuvo un mal sabor de boca con este retiro y un retiro que no fue digno para el Hijo del Santo, pero que lamentablemente fue una conclusión de los últimos años de carrera mal llevados por el Hijo del Santo. Y es que sin duda el Hijo del Santo en los años 80, 90, cuando comenzaba su carrera, cuando estaba en pleno apogeo, era demasiado respetado, era demasiado querido, era demasiado visto, apoyado, motivado por los aficionados, hasta incluso por los compañeros, porque tenía el legado de su padre y porque demostraba que era digno heredero de este legado. Y lo demostraba con luchas, lo demostraba con calidad, con duelos de apuesta ganados y con este tipo de cosas. No por nada estuvo en las empresas más grandes, AAA, Consejo, incluso hizo su propia promotora, pero posteriormente comenzó a tener problemas con las empresas grandes, con AAA, por alguna situación ahí legal por el uso de su imagen, con el Consejo, porque por ahí también tuvieron problemas de orden, pues digamos, de planes creativos, de historias, de rivalidades y otros problemas más que el Santo no ha querido revelar ni el propio Consejo. Pero pues se alejó literalmente de las empresas grandes, nunca quiso conciliar con ninguna de ellas, tuvo digamos la dignidad o el orgullo tan grande de decir yo hago mi propia empresa y a partir de ahí se separó completamente de las empresas grandes. Dijo que no lo necesitaba, que era tan grande su nombre o que era muy conocido su nombre que no lo necesitaba. Era cierto, el Hijo del Santo siempre iba a ser conocido, siempre iba a llenar en las arenas que estaba, luchaba más en Estados Unidos que en México, pero la realidad es que perdió el foco que te da la televisión y que daban las empresas grandes como estas dos que existían. Y tal fue así que el propio Hijo del Santo, al final de su carrera, trató de conciliar con el Consejo, trató de conciliar con AAA, llegar a un acuerdo para que le prestaran luchadores, para incluso quizás hasta luchar en alguna de estas empresas, pero simplemente no se dio. ¿Por qué? Porque el Hijo del Santo llevó su carrera por otro camino, por otro nivel. Y esto muchos lo adjudican a que quizá el Santo fue mal asesorado por algún manager, por alguien que estaba cercano ahí a su círculo, que manejaba prácticamente su carrera. Eso es lo que se dice, esas son las teorías de que pues esto fue lo que sucedió y por eso nunca pudo regresar a estas compañías. Y también una parte fundamental es de que el Hijo del Santo no dejó un heredero, nunca estuvo planeando heredar el trono a su hijo, ya que este mismo el Santo Junior se alejó demasiado de la lucha libre mexicana. Cuando regresó fue prácticamente en los últimos días del Hijo del Santo y pues no preparó demasiado bien a su hijo, por lo cual hasta el legado y el personaje acabaron peligrando. Así que prácticamente lo que hizo en los primeros 25, 30 años de carrera, en los últimos 10 años de carrera se vino hacia abajo. Simplemente por una mala gestión de su carrera, de su imagen y de muchas cosas más que pasaron con el Hijo del Santo, de no ganar máscaras importantes, de no ganar cabelleras importantes, de luchar más en otro lugar que no fuera en su país, de no estar brillando en México, de no tener rivalidades importantes con luchadores de gran jerarquía y que no llegaran a duelos de apuesta, de no ganar campeonatos también de gran relevancia y sobre todo de que se perdió del ojo público. Sin duda el caso del Hijo del Santo es lamentable porque a diferencia de Alberto el Patrón y de Shocker, fueron otras cuestiones que nada tuvieron que ver con la parte personal. Quizá en lo único que tuvo que ver fue quizá en el ego, en el agrandecimiento, en lo grande que él creía que era su figura, y seguramente lo es, pero que quizá al último, ya cuando quiso dar su brazo a torcer, cuando quiso conciliar, simplemente ya no se pudo. Y las empresas grandes no lo perdonaron, y los planes que tenía no le funcionaron.
Pero bueno amigos, este fue un pequeño podcast sobre algunos luchadores que lamentablemente pues arruinaron su carrera por decisiones netamente personales, pero que pues de cierta manera impactaron a la lucha libre mexicana y siguen impactando. Si les gustó este episodio, déjenme su like, déjenme su comentario. Es un episodio que fue completamente difícil para mí grabarlo el día de hoy, ya que tengo una operación de la muela, así que me costó trabajo grabarlo. Incluso me duele un poco, a ver si no vale barriga. Así que déjenme su like, comenten, y si quieren más temas de este tipo en formato podcast, hablando del lado oscuro de la lucha libre mexicana, donde hablamos de este lado que casi nadie quiere tocar, pues déjenme acá los temas en la caja de comentarios o mándenme los temas aquí en el correo btmwrestling89@gmail.com. Ahí mándenme las sugerencias de videos que quieren que veamos, y si les gustó este contenido, compartan, comenten, déjenme su like, activen la campanita y no olviden que yo soy BTM del canal BTM Wrestling. Sin más, me despido de ustedes, hasta luego.